Una escalofriante mancha de tinta. Un nario desaparecido. Y un susurro que solo Miss Marple podía oír. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión Xavier. Díganme, ¿desde qué lugar del mundo están escuchando hoy? Vuestras voces dan vida a este misterio. Comencemos. El sol de la mañana dominical se filtraba suavemente a través de las vidrieras emplomadas de la iglesia de St. Petroc, en el pueblo de Limstock Green. Era la típica mañana inglesa radiante que inspiraba piedad incluso al feligrés más irregular, o al menos, un sentimiento de obligación. El aire estaba impregnado del aroma de los bancos de roble pulido y la madreselva del enrejado de la sacristía. Los pájaros cantaban con impunidad por encima del ritmo del órgano, que el señor Félix Hartnell, el nuevo director del coro de la parroquia, estaba calentando. La señorita Marple permanecía sentada tranquilamente a 3 bancos del frente, con las manos enguantadas sobre su bolso y un sombrero modesto pero impecablemente escogido. No era una feligresa habitual de St. Petroc. Su lealtad pertenecía a la parroquia más pequeña de Santa María Mead, pero había acudido esa mañana por invitación de su amiga, la señora Emmeline Fosbury, para escuchar una pieza coral especial compuesta en memoria del difunto reverendo Chisgel. La actuación, aunque algo carente de fineza técnica, fue recibida con generosos aplausos, seguidos de un murmullo apagado mientras la congregación salía arrastrando los pies al brillante cementerio verde. Los niños corrían entre las lápidas. Las damas se reunieron en pequeños grupos, con voces bajas y temblorosas de emoción, pues se había producido un incidente inusual. Nada dramático, pero lo suficiente como para perturbar la calma del pueblo. «¿Sabe?», susurró la señora Fosbury con el tono de alguien que sin duda lo sabía. La puerta superior del coro fue encontrada sin llave esta mañana. ¿Sin llave? El señor Hartnell estaba en un estado absoluto. ¿La forzaron?, preguntó la señorita Marple, con su voz como un hilo suave en la brisa matutina. «Oh no, Rhoda. Solo sin cierre». Pero el reverendo Penn dijo que había sido firmemente cerrada con llave el viernes. La señorita Marple se giró ligeramente. ¿Y faltaba algo? La señora Fosbury bajó la voz a ese tono de voz conspirativo que se usa al hablar de amoríos o evasión de impuestos. Solo el tintero. Ese viejo tintero que perteneció al fundador original. Recuérdase del latón con el escudo. «¡Qué cosa más rara!», murmuró la señorita Marple. «Sirement. Y qué desordenada, además. ¿Quién roba tinta en estos tiempos?». La señorita Marple no respondió. Sus ojos se habían alzado hacia la ventana del coro, donde la luz del sol caía sobre los cristales romboidales de una manera que parecía extrañamente teatral. Tuvo una sensación curiosa, una oleada de inquietud que desafiaba la lógica. La clase de oleada que había aprendido hacía mucho tiempo a no ignorar. Más tarde esa tarde, la tranquilidad de Limstock Green se rompió con más violencia. Un grito rasgó el aire justo después del té. La señora Glendora Pruitt, la casera del organista, encontró a su inquilino boca abajo en las escaleras del coro, con las manos manchadas de algo oscuro. Al principio pensó que era tinta. Luego vio la sangre. El señor Félix Hartnell había muerto. La noticia corrió como la pólvora. En menos de una hora, el alguacil había acordonado la iglesia, y el sargento Fluke, de Barchester, fue visto caminando por el callejón con las mangas arremangadas y un cuaderno en la mano. Los rumores corrían aún más rápido que las botas del alguacil. Una afección cardíaca, un envenenamiento, decían algunos. Otros estaban bastante seguros de que se trataba de una caída, un trágico accidente. Pero una palabra parecía flotar sobre el pueblo como el humo de una chimenea: asesinato. Esa noche, los salones de Limstock Green bullían de especulaciones. El señor Hartnell había sido un hombre bastante reservado, talentoso, sin duda, pero peculiar en sus modales. Recién nombrado director del coro, se había ganado rápidamente enemigos entre los tradicionalistas, a quienes les disgustaba su inclinación por los arreglos modernos y la estricta disciplina. La señorita Marple se sentó tranquilamente junto al fuego en la sala de estar de la señora Fosbury, bebiendo té tibio mientras 3 vecinos daban versiones coincidentes de los sucesos de la mañana. Sus teorías eran numerosas, en gran medida, inconsistentes. Probablemente tropezó y se golpeó la cabeza. «Esas escaleras del coro son estrechas», declaró el mayor Renfrew, quien consideraba que todos los sucesos fatales eran accidentes a menos que se probara lo contrario con disparos de cañón. «Pero el tintero», intervino la señora Fosbury. «Eso es en lo que no puedo dejar de pensar. Desapareció antes del servicio. Entonces, el pobre señor Hartnell aparece con la cabeza abierta y sangre en los dedos.
Seguramente no es coincidencia. Alguien podría haber tenido la intención de matarlo en ese momento, pero lo sorprendió temprano, dijo Lydia Fawkes, la sobrina del vicario, aficionada a las novelas policíacas sin filtro aparente. Me atrevo a decir que estamos haciendo un gran escándalo, suspiró el mayor Renfrew. Esto se acabará. Solo espera. La señorita Marple, con la mirada fija en las llamas, esbozó una leve sonrisa. Algunas cosas se acaban, mayor Renfrew, pero otras dejan cenizas. La habitación quedó en silencio por un instante. La señora Fosbury jugueteó con su chal. Afuera, el viento agitaba los setos y sacudía la puerta del cementerio. Dentro del coro, justo encima del lugar donde había yacido el cuerpo de Hartnell, una sola mancha de tinta, seca, con costra y de un negro carmesí, aún manchaba las tablas del suelo de madera. La señorita Marple dormiría con ligereza esa noche. En su mente, ya había empezado a formarse un rompecabezas. Pequeñas piezas irregulares de la naturaleza humana, los celos y la oportunidad. Aún no sabía quién había matado al señor Hartnell, pero estaba bastante segura de que alguien lo había hecho. El lunes por la mañana, el pueblo de Limstock Green se había despojado de su tranquilidad habitual como una piel vieja. Algo persistía en los setos, curiosidad mezclada con miedo. Las calles estaban inusualmente concurridas para un día laborable, y casi todos habían encontrado una excusa para pasar cerca de la iglesia de San Petroc, donde la puerta de madera permanecía firmemente cerrada y el alguacil había fijado un cartel rojo. Dentro del salón de Terrose y Tistle, el aroma habitual a bollos y mermelada de fresa se veía eclipsado por el penetrante olor a especulación. La señora Glendora Pruitt, pálida pero algo revitalizada por su repentino ascenso a la fama, estaba sentada a la mesa junto a la ventana relatando el momento en que encontró el cuerpo a cualquiera que quisiera escucharla, e incluso a quienes preferirían no hacerlo. Sabía que el sonido no era normal, dijo a un grupo de 4 mujeres del club de bridge. Como algo pesado golpeando madera. Ese sonido no se olvida. Me dije, Glendora, alguien se ha caído. Y he aquí que allí estaba. Hubo jadeos, naturalmente, y preguntas. ¿Vio a alguien más cerca del desván? ¿Había tocado el cuerpo? ¿Había algo más fuera de lugar? Las respuestas de la señora Pruitt fueron vagas, pero emitidas con la solemnidad de un comunicado de guerra. No, no toqué nada. Ya sabe cómo soy con respecto a preservar las escenas. Pero sin duda era sangre en la barandilla. Y ese olor peculiar no solo sangre. Algo más acre. Al mencionar la palabra, acre. Lydia Fawkes, quien había estado sentada tranquilamente junto al mostrador con un cuaderno abierto frente a ella, levantó la vista bruscamente. La señorita Marple, sentada en un rincón apartado con una modesta taza de té y un bollo de fruta, también había registrado el detalle. No dijo nada, por supuesto, pero sus ojos permanecieron suavemente fijos en la señora Pruitt, observando la tensión en sus dedos, la forma en que removía el té sin parar sin sorberlo. Afuera, el cartero hizo su segunda ronda. Algo inusual ese día. Necesario, dijo, por informes adicionales que se estaban presentando a la oficina diocesana. La señorita Marple esperó a que la reunión comenzara a dispersarse y entonces, con suma discreción, se acercó a Lydia, que seguía escribiendo en su cuaderno. Se ha convertido en toda una cronista de la vida del pueblo, señorita Fawkes, dijo con una sonrisa amable. Oh, no es nada serio, respondió Lydia, visiblemente complacida. Solo intento mantener los hechos en orden. No soporto los cabos sueltos. La señorita Marple asintió. Muy sabio. A menudo es el hilo más pequeño el que deshace todo. No hablaron más, pero el interés de la señorita Marple había cambiado silenciosamente. Lydia Fawkes era observadora, entusiasta y demasiado ansiosa por interpretar los acontecimientos. Una combinación peligrosa, si uno no tenía cuidado. De vuelta en High Street, el sargento Fluke había establecido un cuartel general temporal en el estudio lateral de la vicaría, que la señora Fosbury había ofrecido a regañadientes para fines oficiales. Sus métodos, aunque diligentes, carecían de la elegancia deductiva. Hacía preguntas como quien espera ser engañado y llevaba largas listas manuscritas de coartadas y horarios. Al mediodía, se estaba formando un consenso general. Se cayó. Perdió el equilibrio, declaró el mayor Renfrew durante un almuerzo en el club de caballeros. No fue un crimen en absoluto. El hombre era de temperamento inestable y probablemente inestable en las escaleras. Eso no explica el tintero, respondió el reverendo Penn con amabilidad. Ni la sangre en la barandilla.
añadió la señora Fosbury, que había entrado a tomar un jerez después del sermón. Nadie roba un tintero de latón por motivos sentimentales, dijo el señor Sedley, el abogado del pueblo. Sobre todo, no uno del coro, de entre todos los lugares posibles. O era simbólico o no era el verdadero objetivo. Suena como la señorita Marple, murmuró Renfrew, no del todo amablemente. La señorita Marple, por supuesto, no estaba presente en esa conversación en particular. En cambio, estaba visitando la habitación alquilada del difunto director del coro, al borde del prado, acompañada por la señora Pruitt y, a regañadientes, el sargento Fluke. La habitación era sobria, pero meticulosamente ordenada. Un pequeño escritorio con un papel secante y una colección de partituras dominaba a un lado. Un par de botas se alineaban con precisión militar debajo de la cama. Sobre la repisa reposaba una fotografía enmarcada de una mujer de aspecto severo, posiblemente una madre o una tía, y junto a ella, curiosamente, una pequeña botella de vidrio con un residuo de polvo blanco. El sargento Fluke tomó nota. La señorita Marple no dijo nada. La señora Pruitt frunció el ceño. No recuerdo que eso estuviera allí ayer. Señorita Marple, dijo Fluke, aclarándose la garganta como si se preparara para la formalidad. Entiendo que estuvo presente en el servicio el día antes del incidente. ¿Le pareció algo inusual? ¿Algún comportamiento extraño del difunto? La señorita Marple ladeó la cabeza, como buscando en su memoria. Estaba bastante tenso, pensé. Menos absorto en la música de lo que uno podría esperar. Miró hacia la puerta del coro al menos 2 veces. Como si esperara que alguien estuviera allí. El sargento Fluke garabateó rápidamente. ¿Alguien te viene a la mente? La sonrisa de la señorita Marple fue débil. Bueno, todos se ven diferentes dependiendo de quién los mire. Pero noté a Lydia Fawkes susurrando con él en el cementerio la tarde anterior. Parecían estar en desacuerdo. El sargento parpadeó. Lydia Fawkes, la sobrina del vicario. La misma. Claro, podría haber sido una discusión sobre cambios de tonalidad o la selección de himnos. O tal vez no. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo se extendía sobre el pueblo y las campanas de St. Petroc permanecían inquietantemente silenciosas, llamaron a la puerta de la vicaría. Lydia Fawkes estaba en el umbral, pálida pero con determinación. Necesito hablar con alguien, dijo. Sobre el señor Hartnell. Ese sobre algo que me contó en confianza. No pensé que fuera importante entonces. Pero ahora ahora no estoy tan segura. La señorita Marple, que había pasado por allí con una cesta de galletas de lavanda, la dejó silenciosamente sobre la mesa del pasillo. Creo, dijo con suavidad, que será mejor que entre. Afuera, los últimos rayos de luz se desvanecían tras los setos, y en algún lugar del oscuro silencio de la iglesia vacía, una sombra cruzó fugazmente la ventana del coro. Lydia Fawkes estaba sentada en el borde de la silla del salón de la vicaría, con los dedos tan fuertemente entrelazados en el regazo que sus nudillos se habían vuelto blancos. El resplandor de los apliques de latón de la pared proyectaba una luz ámbar parpadeante sobre su rostro pálido, que se reflejaba en su cabello, recogido en un moño ligeramente desigual, lo que sugería, pensó la señorita Marple, que se había vestido con prisa o con apuro. El reverendo Penn estaba de pie junto a la chimenea, medio girado, como si dudara si sentarse o quedarse allí. La señora Fosbury había traído el té, aunque nadie lo había probado. La señorita Marple permanecía sentada tranquilamente junto a la ventana, aparentemente completamente absorta en tejer el dobladillo de un chal de lana, pero su mirada permanecía alerta bajo el ala de su sombrero. La voz de Lydia, cuando llegó, no era firme, pero tampoco temblaba con teatralidad. Me dijo algo esa tarde, dijo. Felix. El señor Hartnell. Habíamos discutido a principios de semana, sí, pero volvimos a hablar justo antes del servicio. Dijo que había descubierto algo. Algo que sacudiría las viejas piedras de St. Petroc. Esas fueron sus palabras. ¿Qué quiso decir? Preguntó el reverendo Penn en voz baja. No lo sabía. Pensé que estaba siendo melodramático. Tenía un don para lo poético, como sabes. Pero luego dijo que iba a escribirle a alguien en Londres. Un hombre que conocía del conservatorio. Dijo que necesitaba consejos sobre ética, entre otras cosas. La mano de la señorita Marple se detuvo a mitad de la puntada. Ética es una palabra curiosa, ¿no crees? Lydia es sincero. Eso es exactamente lo que pensé. Y cuando lo presioné, simplemente me miró y dijo, no es música, Lydia. Es más antiguo que eso. Está enterrado.
Enterrado, repitió el reverendo Penn. Lydia levantó la vista, con los ojos repentinamente húmedos. No pregunté más. Debería haberlo hecho. Pero ya sabes cómo era. Un minuto estaba paseándose serio, al siguiente sonriendo y tarareando Bach. Lo dejé pasar. Y ahora su voz se apagó. Hubo un momento de silencio, salvo por el tic-tac del pequeño reloj de la repisa. La señorita Marple miró hacia el jardín oscuro de la vicaría, con expresión indescifrable. ¿Sabes si el señor Hartnell pasó algún tiempo solo en la iglesia esa semana? Sí, dijo Lydia rápidamente. El viernes por la noche. Dijo que quería revisar los arreglos antes del servicio dominical. Me había ofrecido a quedarme y ayudar. Insistió en que fuera. La mirada de la señorita Marple volvió al rostro de Lydia. Y eso era inusual para él. Sí, odiaba estar solo en la iglesia después del anochecer. Decía que le daba escalofríos. El reverendo Penn miró a la señorita Marple, frunciendo el ceño. Entonces, lo que sea que encontró, o temió, fue lo suficientemente inquietante como para mantenerlo allí. La señorita Marple dejó su crochet con cuidado. Siempre hay algo más antiguo en una iglesia que los himnarios. Los secretos se aferran a la piedra, como la hiedra. La mañana siguiente trajo una fina niebla al Imstock Green. El aire olía a tierra húmeda y a escándalo recién desatado. La noticia de la confesión de Lydia, aunque no el contenido preciso, había viajado rápidamente, como siempre ocurría, y la especulación estaba recién encendida. En la tienda de la esquina, la esposa del señor Sedley declaró que siempre había sentido que había algo melancólico en ese desván del coro. En los huertos, un jardinero afirmó haber visto una figura paseando dentro de la iglesia después de hora. Y durante el desayuno en el Rose y Tistle, el mayor Renfrew sugirió que Hartnell se había topado con algún viejo complot de chantaje que involucraba a la esposa del vicario, o algo por el estilo. La señorita Marple, mientras tanto, había dado un tranquilo paseo hasta el borde del cementerio y se quedó un rato fuera de las puertas cerradas de St. Petrock. No estaba mirando la iglesia, precisamente, sino más bien el espacio entre las paredes, donde las decisiones humanas se escondían tras la tradición y la rutina. Más tarde ese día, el sargento Fluke hizo una visita oficial a la sacristía, seguido discretamente por la señorita Marple y la señora Fosbury, que casualmente estaba entregando bordados eclesiásticos. La policía ha examinado el tintero, anunció al reverendo Penn. Bueno, lo que queda de él. Encontrado en los arbustos detrás del muro este. Roto, deliberadamente, por lo que parece. La señorita Marple se acercó. Deliberadamente. Él asintió, como si alguien quisiera destruirlo. Y sin embargo ni huellas dactilares, ni fibras de tela, ni rastro. ¡Qué extraño! A menos que el tintero no fuera el verdadero objeto del crimen, murmuró la señorita Marple. Solo un mensaje. El reverendo Penn pareció desconcertado. ¿Un mensaje? La señorita Marple no dio explicaciones. En cambio, se giró hacia la estrecha escalera que conducía al coro. Se movió lentamente, rozando la pared con la mano enguantada. El aire se enfrió a medida que ascendía. El coro en sí era modesto. Algunos cojines descoloridos, partituras clavadas con descuido en un atril de madera, y sobre todo, una vidriera que representaba a Santa Cecilia. Y allí, en la viga del fondo, un único y largo arañazo marcaba la madera. Áspero, reciente y curvado hacia arriba en un extraño arco. No lo tocó. Solo Moreau. Abajo, el sargento Fluke entrevistaba a un recién llegado. Un hombre delgado con gafas, dedos manchados de tinta y una cartera de cuero cruzada sobre el pecho. ¿Nombre? Preguntó el sargento. Rupert Nash. Von Wood de Londres. Félix Hartnell me escribió. Dijo que quería enseñarme algo sobre los archivos de la iglesia. La señorita Marple, bajando justo a tiempo para oír el nombre, se detuvo en el último escalón. ¿Era usted amigo del señor Hartnell? No exactamente, respondió Rupert Nash. Nos entrenamos juntos hace años. Perdimos el contacto después de la guerra. Luego, hace 2 semanas, me escribió para decirme que había descubierto algo en los papeles del campanario. Algo inquietante. ¿Y dijo qué? No, solo que se refería al pasado de la iglesia y que podría traer problemas si se manejaba mal. La señorita Marple ladeó la cabeza. Mencionó el señor Hartnell algo sobre el tintero. Rupert frunció el ceño. ¿El de latón? Sí, dijo que tenía algo escrito en la base. Una inscripción en latín. Parecía entusiasmado. Dijo que creía que no era un tintero, sino algo más antiguo, reutilizado. Estaba convencido de que tenía significado.
El reverendo Penn parecía desconcertado. ¿Qué clase de significado? Rupert dudó. Usó la frase, registro sellado. Dijo que creía que alguna vez había contenido una confesión escrita. De principios del siglo XIX. La expresión de la señorita Marple no cambió. Pero en su mente, las piezas del rompecabezas, la inquietud de Hartnell, el tintero desaparecido, la rayadura en la madera, las advertencias de Lydia, el polvo extraño en el frasco, empezaban a encajar. Necesitaría tiempo. Tiempo y una o dos conversaciones más. Pero ya empezaba a formarse una forma bajo el ruido superficial. Un secreto oculto no solo en las sombras, sino en la tinta. La lluvia llegó durante la noche, suave al principio, apenas un susurro sobre los setos. Luego más intensa, cubriendo el pueblo con una niebla gris y acallando el ruido matutino habitual. La señorita Marple abrió las cortinas a las 7:30 en punto, como era su costumbre, y disfrutó de la llovizna sin quejarse. La lluvia, reflexionaba a menudo, tenía una curiosa forma de acallar el ruido de los chismes, a la vez que profundizaba los silencios donde la verdad solía anidar. A las 9, estaba sentada en su escritorio, escribiendo una breve nota al canónigo Beaterby, un clérigo anciano e historiador a tiempo parcial que había impartido clases en el colegio diocesano. Le preguntó, con su tono más cordial, si conocía algún escándalo pasado relacionado con la fundación de St. Petroc, en particular los relacionados con confesiones, documentos sellados con tinta o mala conducta clerical a principios del siglo XIX. Su carta, redactada con deliberada gentileza, fue sellada y enviada por correo ella misma. Un método anticuado, pero en el que la señorita Marple confiaba mucho más que en cualquier conversación telefónica. Mientras tanto, en la vicaría, el reverendo Penn había despejado la mañana para más entrevistas. Rupert Nash había accedido a quedarse en Limstock Green al menos un día más, curioso por saber que había descubierto Félix Hartnell. Pero Nash no era un hombre que se alterara fácilmente. Tenía el aire pulcro y meticuloso de un erudito que hacía tiempo que había archivado sus emociones tras catálogos de fichas. Fue Lydia quien pareció más afectada. Su repentino deseo de confesar, su agitación, la sonrojada inquietud de su conversación. Todo tenía el inconfundible olor de una conciencia latente bajo presión. La señorita Marple lo notó, por supuesto. También notó cómo Lydia apartaba la mirada cada vez que Rupert Nash hablaba de los descubrimientos de Hartnell. No había ningún destello romántico, ningún arrepentimiento triste, solo una mirada nerviosa, como quien espera pasar desapercibido durante el pase de lista. En la iglesia, el sargento Fluke había ordenado que limpiaran el coro a fondo, y fue durante esta búsqueda que apareció otro objeto peculiar. Encajado bajo la tabla del suelo, cerca de la base del atril, había un pequeño trozo de papel doblado. Roto, manchado de agua y parcialmente ilegible, pero aún con las inconfundibles marcas de su antigüedad y propósito. Fluke se lo llevó a la señorita Marple en un sobresellado, pues había llegado a considerarla, a regañadientes, alguien cuya mente funcionaba con métodos demasiado delicados para los canales oficiales. «Hay algo escrito en latín», gruñó. «Parece eclesiástico». La señorita Marple abrió el sobre con cuidado, entrecerrando los ojos mientras sostenía el frágil papel bajo la lámpara. «Ego teste coram Deo», leyó en voz alta y lentamente. «Testifico ante Dios». Hizo una pausa. «Y bien, es parte de una confesión», dijo en voz baja. «Una formal. Probablemente de un clérigo. Parece tratarse de un acto oculto, praeterita peccata, que se traduce como pecados pasados». Levantó la vista. «Y está firmada con el nombre Gregory S». El sargento Fluke se rascó la cabeza. «¿Ese nombre le dice algo?» «No», respondió ella. «Pero creo que podría decirle algo a la iglesia». Esa tarde, invitaron a Rupert Nash a ayudar a revisar los archivos. Estaban guardados en el anexo lateral del campanario, un espacio frío y húmedo lleno de volúmenes polvorientos, libros de contabilidad con precintos de hierro y registros parroquiales manuscritos que databan de siglos atrás. La señorita Marple, aunque no estaba oficialmente incluida en la tarea, llegó con una cesta tapada con pastel de semillas y té de jengibre, lo cual fue suficiente para que entrara sin protestar. Juntos, examinaron minuciosamente los registros más antiguos. Rupert tenía ojo de erudito para los tipos de tinta y las filigranas fechadas. La señorita Marple, mientras tanto, hacía preguntas que parecían no tener nada que ver con nada, sobre la ubicación de los bancos en distribuciones anteriores, los apellidos de los antiguos organistas, el cambio de la parroquia de los accesorios de roble a latón.
Fue Nas quien lo encontró primero. Una entrada en el registro disciplinario de 1817, escrita con la severa letra del archidiácono Frobisher, sobre la conducta indebida de un tal Gregory Simmons, antiguo párroco de esta parroquia, quien confesó, bajo secreto, la falsificación de documentos sacramentales y una transgresión no revelada contra la familia de Lord Bevington. Dicha confesión se conservó bajo protección eclesiástica, por autoridad canónica, y se guardó en el relicario de seguridad de la capilla. Lord Bevington, murmuró la señorita Marple. Ese es un nombre que ya no se pronuncia a menudo. Pero una vez hubo una finca en Bevington al norte del pueblo. Se incendió en la década de 1840, si no recuerdo mal. Nas levantó la vista del libro. Entonces, tal vez el tintero era el relicario. Precisamente, dijo la señorita Marple. ¿Pero por qué le importaría a Hartnell?, preguntó Nas. Una confesión de 200 años de antigüedad, enterrada hace mucho tiempo y protegida por la tradición. La señorita Marple metió la mano en su bolsa de tejer y sacó una pequeña fotografía, la que había tomado discretamente de la repisa de Hartnell. Porque este hombre, dijo, tocando la imagen, no es su padre, ni su tío, pero su abuelo, Reginald Hartnell, era descendiente directo de la línea Simmons. Félix Hartnell buscaba más que una confesión. Buscaba la absolución por revelación. El silencio en la sala de archivos se hizo denso. Intentaba desenterrar un pecado enterrado con su propia sangre, dijo finalmente Rupert. Y alguien, respondió la señorita Marple con suavidad, estaba decidido a que no lo hiciera. Al anochecer, la tormenta había amainado, pero las nubes persistían. No se había visto a Lidia desde temprano esa mañana, aunque su tía afirmó que estaba descansando arriba. La señorita Marple lo consideró improbable. La culpa de la chica, fuera cual fuera su origen, estaba aumentando. Esa noche, se vio una luz en el coro una vez más. Una única llama parpadeante, tal vez una vela, iluminó la ventana desde dentro, brillando brevemente antes de desvanecerse. Un agente que pasaba la vio e informó del asunto al sargento Fluke, quien estaba allí al amanecer. El coro estaba vacío, pero alguien había estado allí. Había otra nota en el atril, esta más reciente, recién escrita con tinta. Decía, la mancha debe permanecer, o los cimientos se desmoronan. La señorita Marple, al enterarse, solo dijo, debemos hablar con Lidia. Inmediatamente. Los cimientos ya no eran meramente metafóricos. Estaban empezando a resquebrajarse. Lydia Fawkes no estaba por ningún lado. Cuando la señorita Marple y el reverendo Penn llegaron a la vicaría esa mañana, la señora Fosbury los recibió en la puerta, con el rostro enrojecido por la preocupación y la falta de sueño. Se aferró firmemente a su chal sobre los hombros y señaló hacia el pasillo del piso de arriba con mano temblorosa. No bajo Edisenar, susurró. Y no han dormido en su cama. Falta su abrigo. También su bolso marrón. Yo no quería causar alarma. La señorita Marple puso una mano suave sobre el brazo de la mujer. Hizo bien en llamarnos. No habrá ido simplemente al supermercado, ¿verdad? La señora Fosbury negó con la cabeza rápidamente. No. Estuvo pálida todo el día de ayer. No dejaba de mirar por la ventana hacia la iglesia. Llamaron al sargento Fluke. En menos de una hora, enviaron a 2 agentes a registrar los campos y senderos circundantes. La señorita Marple, sin embargo, se negó a unirse a la fiesta. En cambio, se sentó de nuevo en la iglesia, la nave silenciosa, el aire ligeramente húmedo con el persistente aroma a cera de vela apagada. No se sentó a rezar, sino a observar. En sus muchos años, la señorita Marple había aprendido algo invaluable. La gente nunca huye a ninguna parte. Huye ya sea hacia la seguridad o hacia la fuente de su miedo. Y Lidia, estaba segura la señorita Marple, corría hacia algo que creía que podía absolverla o destruirla. Se levantó, caminando lentamente hacia el coro. Los escalones aún estaban húmedos por las botas de la gente, la madera resbalaba bajo sus zapatos. Subió con cuidado. El coro, ahora desprovisto de cualquier evidencia suelta, se sentía vacío. Pero había algo nuevo. En la esquina, bajo la ventana, donde la piedra se unía a las vigas, había un viejo himnario. La tapa estaba rota, con los bordes ligeramente carbonizados, como si hubiera estado cerca del fuego. Lo abrió. Dentro había una violeta prensada y un retazo de lino, con las iniciales G.S. Gregory Simmons bordadas tenuemente. Así que Lidia había estado allí. No hacía mucho. Esa misma tarde, llegaron noticias.
La habían encontrado, no lejos del límite de la antigua finca de Bevington, sentada sola en un banco de piedra medio cubierto de musgo, con su cartera a su lado y una expresión de desafío frío y sereno en el rostro. Se había negado a responder preguntas, afirmando únicamente que hablaría con la señorita Marple. Se organizó rápidamente. Las dos mujeres se sentaron juntas en el salón de la vicaría, con las cortinas corridas para protegerse de la luz grisácea. El silencio entre ellas no era incómodo. Era denso, deliberado. Finalmente, Lidia habló. Creo que ya lo sabes casi todo. La señorita Marple no dijo nada. Mi abuelo era jardinero en la finca de Bevington antes del incendio. Se llamaba Howard Simmons. Se lo cambió después del escándalo, después de que la iglesia excomulgara a Gregory Simmons por sus fechorías. Dejó de ser conocido, pero la vergüenza persistió. Mi padre apenas hablaba de ello. Sus dedos se retorcían en su regazo. Félix lo sabía. Lo había encontrado en los archivos, había rastreado la línea, había encontrado mención de una confesión sellada y del relicario. Pensó que reivindicaría a la familia. O tal vez la purificaría, no lo sé. No buscaba fama, solo la verdad. Pero intenté detenerlo. ¿Por qué temías lo que saldría a la luz? Preguntó la señorita Marple con suavidad. Porque ya lo sabía, dijo Lidia con amargura. Vi la confesión original cuando tenía 15 años. La encontré escondida en la base de un viejo tintero de latón en el ático de la iglesia. No podía leer todo el latín, pero entendí lo suficiente. Y la mantuviste en secreto. La quemé, susurró. Después de leerla, la quemé. No por culpa, sino por miedo. Lo que decía sobre Lord Bevington sobre un niño lo destruiría todo. La iglesia, las familias ligadas a ella. Y cuando Félix empezó a buscar, entré en pánico. Le dije que no valía la pena. Esa historia podía quedar enterrada. Pero no se detuvo. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el cansancio. Pensé en contárselo al sargento Fluke. Pero, ¿qué le diría? ¿Que un pecado de 200 años nos había maldecido? ¿Que estaba protegiendo la dignidad del pueblo ocultando una verdad que nadie quería saber? El tono de la señorita Marple no cambió. ¿Y la noche en que murió? Lo confronté, dijo Lidia. En el desván. Tenía el tintero otra vez. Dijo que coincidía con la descripción en los archivos. Pensó que el contenido restante, algún polvo o residuo, podría ser importante. Todavía podría contener algo. Le rogué que lo dejara en paz. ¿Qué pasó entonces? Se enojó. Dijo que yo era como los demás, temerosa de la verdad. Se dio la vuelta para irse y resbaló. No lo empujé, agregó rápidamente, con los ojos muy abiertos. Lo juro. Pero se cayó. Golpeó el escalón. Corrí hacia él. Había sangre, pero aún respiraba. No quería que muriera. La señorita Marple estudió su rostro. ¿Y el tintero? Lo rompí. Por miedo. Pensé que si lo destruía, terminaría con el rastro. Corrí de regreso antes del amanecer y dejé la nota. ¿Y el arañazo en la viga? Preguntó la señorita Marple en voz baja. La voz de Lidia bajó. Lo logró. Con un cuchillo. Dijo que marcaba el centro del loft, el punto desde el cual cada voz, cada himno, una vez se hizo eco. La mancha debe permanecer, dijo. O la canción se convierte en una mentira. Estaba citando algo. No sé qué. La señorita Marple se sentó en la silla, su expresión ininterrumpible. Extendió la mano en su bolso y quitó un pequeño paquete envuelto en tela. Se lo entregó a Lidia. En el interior había una página doblada, encerrada a lo largo de los bordes, pero legible en algunos lugares. No lo quemaste todo, dijo la señorita Marple suavemente. Rupert Nash encontró una esquina alojada detrás del taburete del coro. Suficiente para confirmar el contenido de la confesión. Las autoridades eclesiásticas manejarán el resto. Lidia miró la chatarra, luego se dobló las manos y comenzó a llorar, no con sollozos dramáticos, pero tranquila, agotada y agotada. La señorita Marple la dejó. Más tarde esa noche, el loft del coro estaba cerrado indefinidamente. La ventana de vidrieras de San Cecilia permaneció oscura, y la campana de la iglesia, una vez tan orgullosamente, se quedó en silencio. Pero la señorita Marple, sentada junto a su ventana con un chal y una lámpara, sabía que el asunto aún no había terminado. Porque algo sobre esa caída, las manos ensangrentadas de Félix, el arco de su cuerpo, los escalones, la precisión del golpe, todavía no encajaba. Y la señorita Marple no era la que ignoraba una costura que se negaba a acostarse. La mañana después de la confesión de Lidia, no era viento y frío.
Las bajas nubes se aferraron a los tejados del pueblo, como reacios a dejar entrar la luz. La señorita Marple estaba de pie junto a la ventana de su sala de estar con una taza de té de cebada, mirando la niebla rodar por el verde como respiración sobre el vidrio. Había una quietud peculiar en el aire, un silencio anticipatorio, como el que precede a un trueno o un golpe inesperado. Ella había dormido poco. La admisión de Lidia, aunque sincera y parcialmente aclarada, no había resuelto todo. La niña había confesado una confrontación. Ella había admitido haber escondido el pasado. Pero en la experiencia de Miss Marple, las verdades más peligrosas rara vez eran las que la gente ofrecía voluntariamente. Lo que la molestó fue la geometría. La señorita Marple, aunque ningún experto en física, había vivido lo suficiente como para observar los efectos de la gravedad, la trayectoria de una caída y la diferencia entre un accidente y algo más. Ella había visto el cuerpo del señor Hartnell con sus propios ojos, su templo derecho ensangrentado. Sus piernas se torcieron de forma normal debajo de él. Pero fue la barandilla la que se había quedado con ella. El frotis oscuro a la altura de la cadera, la marca de arrastre, como si alguien hubiera tratado de lograr su equilibrio, o hubiera sido empujado. Y Lidia, a pesar de todos sus secretos, no parecía violenta. Ella envolvió un chal sobre sus hombros y se dirigió a la iglesia una vez más. El agente de servicio la saludó con una resignación educada. Ahora sabía mejor que discutir con la señorita Marple cuando su expresión se volvió ligeramente determinada. La iglesia estaba vacía. Subió las escaleras del loft del coro lentamente, con la mano sobre el riel. Llegó a la cima y se quedó en silencio, mirando hacia el lugar donde había aterrizado el cuerpo de Félix Hartnell. Luego se agachó y examinó el haz debajo del atril, el mismo rayo donde había encontrado el himnario con el chatarra bordada. Algo nuevo estaba allí ahora. Una leve impresión en el polvo. Circular. Como si alguien hubiera establecido un candelabro o tal vez una taza. La señorita Marple se levantó y se volvió hacia la barandilla, colocando su mano donde había estado la sangre. Se inclinó lentamente, imaginando el movimiento de un cuerpo derribando hacia adelante. No, pensó. No de esta manera. No naturalmente. De vuelta en la vicaría, el sargento Fluke estaba revisando el papeleo con una sombría característica. Te diré, señorita Marple, dijo, frunciendo el ceño sobre su bloc de notas. Por mucho que me gustaría llamarlo un caso cerrado, no puedo convencerme a mí mismo. La confesión de la niña se ajusta en pedazos, pero no en general. Volví a través de las pertenencias de Hartnell esta mañana. Encontré su diario. Nada fuera de lo común, hasta que llegas a las páginas finales. Abrió el libro de cuero y lo volvió hacia ella. La escritura había cambiado, creciendo más, casi frenética. Una frase había sido subrayada 2 veces. La confianza tiene dientes. Incluso en silencio, muerde. La señorita Marple leyó la línea en voz alta y en voz baja, luego levantó la vista. Alguien ha vuelto a interrogar a Rupert Nash. Flip parpadeó. ¿Nash? ¿Por qué? ¿Por qué? Interrumpió con suavidad. Félix lo llamó aquí. Lo invitó a entrar en el corazón de un secreto. Pero el señor Nash nunca expresó conmoción ni pena al enterarse de la muerte de Hartnell. Solo curiosidad. ¿Cree que Nash oculta algo? La señorita Marple dudó. Creo que sabe algo más de lo que ha dicho. Esa tarde, visitó al señor Nash en la casa de huéspedes donde había alquilado una habitación. La casera, la señora Griggs, la hizo pasar y le trajo una tetera, aunque Nash no hizo ademán de servirla. Estaba sentado ante el escritorio, con las mangas arremangadas y las gafas sobre la nariz, como si lo hubiera interrumpido mitad de su teoría. Señorita Marple, dijo con una leve sonrisa. Me preguntaba cuánto tardaría en venir. Ella cruzó las manos sobre el regazo. Recibió una carta de Félix Hartnell pidiéndole que la visitara, citando un asunto histórico relacionado con la iglesia. Pero olvidó mencionar, señor Nash, que usted y Félix tuvieron una fuerte discusión hace 3 años por un desacuerdo sobre la publicación de un manuscrito en disputa. Investigué su nombre en el boletín de antiguos alumnos del conservatorio. Su sonrisa no se desvaneció, pero se tensó. Félix la acusó de robo académico. ¿No es así? Le demostré lo contrario. Quizás. Pero el resentimiento dura mucho. ¿Y cuando recibió esa carta, vino a ayudarlo a descubrir una verdad oculta? ¿O a asegurarse de que no viviera lo suficiente para hacerlo? Nash apretó la mandíbula. Esa es una acusación grave. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz aún suave. No es una acusación. Es una observación.
Félix confió en ti una vez. Luego aprendió más. Aún así, te llamó. Quizás creía que la reconciliación era posible. O quizás te estaba poniendo a prueba. ¿Probando? Puede que sospechara que alguien más ya sabía de la confesión, que el tintero ya había sido registrado. Y puede que adivinara quién. Nas apartó la mirada. Continuó. El tintero roto. El trozo que faltaba. El residuo en polvo. Esos son hechos. Pero la caída no fue un accidente. Un hombre diestro que cayera hacia adelante desde el desván se habría golpeado el lado opuesto de la cabeza. Pero Félix tenía la sien derecha aplastada, como si alguien lo hubiera golpeado por detrás o de lado, a quemarropa. Nas no dijo nada. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó la última pieza, una fotografía. Félix y Rupert, uno al lado del otro, con los brazos cruzados, tomada en un evento de la facultad casi 4 años antes. Fueron amigos una vez. Pero los amigos nos pueden hacer más daño, ¿no? Nas miró la foto. Era arrogante. Siempre insistente. Siempre moralizando. Le advertí que no arrastrara el pasado al presente. ¿Intentéis detenerlo? No quiso escuchar. ¿Lo mataste? Hubo una larga pausa. Una inhalación profunda. Luego no. Lo amenacé. Discutimos. Me fui. Estaba vivo cuando bajé esas escaleras. La señorita Marple lo creyó. Pero también sabía algo que él desconocía. Si no lo mataste, dijo, levantándose, entonces alguien lo hizo. Y los estaban observando a ambos desde las sombras, esperando el momento adecuado. Tal vez alguien que había sido traicionado por Gregory Simmons. O alguien que temía la verdad que pudiera salir a la luz. Cuando se dio la vuelta para irse, Nas la llamó. Tenía razón, ¿sabes? Sobre los cimientos. Miró por encima del hombro. Algunas verdades, dijo, pudren todo lo que tocan. La señorita Marple asintió. Y algunas mentiras se pudren más silenciosamente. Afuera, el viento había arreciado. Las hojas se deslizaban por el sendero empedrado como susurros que cobraban velocidad. Empezaba a ver la silueta completa. Aún faltaban piezas, pero la silueta estaba tomando forma. Y alguien, en algún lugar del pueblo, empezaba a ponerse nervioso. La señorita Marple pronto llamaría a su puerta. Era jueves por la tarde cuando la señorita Marple se dirigió a las afueras del pueblo, donde las casas de piedra daban paso a setos silvestres y campos soñolientos. Las nubes se habían dispersado con reticencia, dejando tras de sí rayos de sol pálido que danzaban sobre la hierba húmeda. Caminaba despacio, con las manos enguantadas sobre el bolso, y su mente iba mucho más rápido que sus pies. Iba de camino a ver al señor Elswin Carter, el campanero jubilado de St. Petrox. Viudo, con una pierna deforme y afición por las pastillas de regaliz. El señor Carter había vivido en la misma casa cubierta de hiedra desde antes de la guerra y había tocado las campanas de la iglesia durante casi 40 años, hasta que su artritis le impidió subir las escaleras de caracol. Pero lo más importante, había sido cercano al difunto Félix Hartnell, al menos más cercano de lo que nadie en el pueblo se había molestado en notar. La señorita Marple había sostenido durante mucho tiempo la creencia de que los viejos campaneros, como los jefes de correos y directores de funerarias del pueblo, no eran solo guardianes de la rutina, sino también silenciosos coleccionistas de secretos. Abrió la puerta con un gruñido y una bufanda de punto enrollada 2 veces alrededor de su cuello. La señorita Marple, ¿es? Viene a ver una vieja reliquia antes de que lo hagan los gusanos. Ella sonrió. En absoluto. Esperaba que me dejara molestarla para una breve charla. So brief, Felix. El señor Carter se hizo a un lado y señaló un pequeño sillón junto a la chimenea. Entonces será mejor que se siente antes de que se le aflojen las rodillas. ¿Té? Sí, gracias. Si no es mucha molestia. Se acomodaron en una especie de ritmo doméstico. El clic de una tetera, el traqueteo de una lata de galletas, el arrastrar de zapatillas sobre losa desgastada. Solo después de que se sirvió el té abordó el tema. Félix Hartnell te visitaba a menudo, ¿verdad? El señor Carter asintió lentamente. Eso hacía. Venía una vez a la semana más o menos. No para hablar de música, claro. De historia. Estaba loco por ella. Alguna vez mencionó el nombre de Gregory Simmons. Los dedos del anciano se crisparon ligeramente en su taza de té. Sí, un par de veces. Dijo que estaba persiguiendo un fantasma con la conciencia culpable. Dijo que lo llevaba de vuelta a St. Petrox. Encontró lo que buscaba. El señor. Carter se reclinó con un suspiro. Encontró algo. No sé qué exactamente,
pero lo cambió. Las últimas semanas, se detenía y apenas decía una palabra. Solo miraba el fuego como si hubiera visto algo terrible. Parecía asustado. No, Resignedo. Eso es peor, creo. La señorita Marple estudió su rostro. ¿Alguien más te preguntó alguna vez sobre los registros de la iglesia? ¿O el campanario? Hubo una pausa. Luego, solo una vez. Hace unos meses. Una mujer joven. De mirada aguda. No de aquí. Dijo que estaba haciendo un estudio sobre arquitectura eclesiástica. Preguntó sobre cámaras ocultas, relicarios sellados, todas esas tonterías. La señorita Marple frunció el ceño. ¿Recuerda su nombre? Negó con la cabeza. No lo di. Dijo que era de Oxford. Tenía un cuaderno lleno de preguntas. La señorita Marple removió su té. Me pregunto si realmente era de Oxford. O si simplemente buscaba lo que Félix ya había encontrado. El señor Carter frunció el ceño. ¿Crees que ella? Creo que alguien tenía motivos para seguir el rastro que Félix comenzó. Tal vez incluso mucho antes de que se diera cuenta de lo que sostenía. De vuelta en el pueblo, el sargento Flux se enfrentaba a su propia frustración. Una pequeña botella del polvo encontrado en el tintero había sido enviada para su análisis. Los resultados no fueron concluyentes: residuos orgánicos antiguos, posiblemente hierbas. Nada manifiestamente tóxico. No había huellas dactilares. Ningún signo de manipulación. Sin embargo, la señorita Marple estaba cada vez más convencida de que el polvo en sí tenía poco que ver con la muerte de Hartnell. El motivo, sospechaba, no era material. Era reputacional. Esa noche, pasó una vez más frente a la iglesia y se detuvo bajo la vidriera de Santa Cecilia. El resplandor de la vela que había parpadeado allí noches antes no había regresado. Pero algo en el aire había cambiado. Era como si la propia iglesia estuviera conteniendo la respiración. Se detuvo junto a la puerta y se agachó para examinar el pestillo de hierro. Oxidado, sí, pero recientemente tocado. Había una leve mancha de algo a lo largo de la bisagra, resina, tal vez. Usera. Se puso de pie, luego se dio la vuelta y caminó por el sendero hacia la vicaría, donde el reverendo Penn la esperaba con un fajo de cartas viejas, a raíz de su petición de ese mismo día. Estos, dijo, se encontraron en la base del arca del altar cuando se restauró hace 5 años. Nadie les prestó mucha atención. Solo antiguos apellidos y notas de agradecimiento de benefactores. Abrió una y leyó el saludo. Al honorable Bevington Trust. Con gratitud por su continuo patrocinio. Otra carta estaba dirigida a la señora Ellen Simmons, fechada en 1834. Y la tercera, más delgada que las demás, no tenía fecha, solo una frase: sé lo que se hizo. Sé a quién silenciaron. La señorita Marple apretó los labios y dejó los papeles a un lado. Ahora creía que el motivo no era simplemente silenciar a Félix Hartnell ni preservar el pasado, sino proteger a alguien vivo. Alguien con intereses en el escándalo enterrado. ¿Un descendiente? ¿Un benefactor? Quizás incluso alguien de la parroquia actual. A la mañana siguiente, la señorita Marple pidió una lista de quienes habían contribuido a las recientes reparaciones de la iglesia: el fondo para las vidrieras, la restauración de la campana, el refuerzo del desván. La lista, proporcionada por la señora Fosbury, era breve. Un nombre destacaba: Bevington Ale Properties Ltd. La señorita Marple golpeó ligeramente el nombre con su lápiz. Una empresa con sede en Surrey. Pero la familia Ale, sí, ahora lo recordaba. Gertrude Ale se había casado con un miembro de la línea Bevington hacía 2 generaciones. Su hijo, Thomas Ale, era abogado. Había visto su nombre en documentos legales de organizaciones benéficas locales. Incluso había visitado Limstock Green 2 veces la primavera pasada para la fiesta de la iglesia. Ahora tenía una nueva persona con quien hablar. Y aunque sabía que el pueblo solo la veía como una anciana agradable con sombrero y guantes, la mente de la señorita Marple ya estaba agudizando. El pasado podía estar enterrado, pero las raíces, había aprendido, siempre estaban más cerca de la superficie de lo que a nadie le gustaba admitir. El pueblo de Limstock Green tenía la curiosa capacidad de parecer inalterado incluso cuando sus corrientes subterráneas cambiaban. La panadería seguía abriéndose a las 8, los escolares seguían corriendo por el césped con las mochilas rebotando contra sus costados, y la señora Fosbury seguía regando sus jardineras como si fueran las únicas que controlaban el tiempo. Pero los aldeanos se habían vuelto más silenciosos. Incluso los chismes habían adquirido un tono más moderado. Menos especulaciones, más miradas cautelosas. La señorita Marple, sin embargo,
No tenía tiempo para el silencio. A media mañana, había concertado una cita discreta en el salón de The Fosgrove Arms, donde se sabía que Thomas Ale almorzaba en privado cuando venía de visita desde Surrey. Bastaba con una breve llamada telefónica, hecha, por supuesto, con su tono más amable, para concretar la reunión. Se presentó como una conocida de la parroquia y mencionó su participación en el comité histórico de la iglesia. He leído el nombre de su familia en relación con el Bevington Trust, dijo. Esperaba que pudiera informarme sobre algunos objetos de la iglesia que se están revisando para su restauración. Ale había accedido, como ella sospechaba que haría. Los abogados eran cautelosos por naturaleza, pero a menudo se sentían halagados por la idea de su importancia histórica. Cuando llegó, era tal como ella recordaba de la fiesta, un hombre de unos 40 y tantos, con el pelo ralo, una cadena de reloj y zapatos lustrados que jamás había pisado un camino embarrado. Llevaba un traje azul marino y sus modales eran elegantes pero educados. Señorita Marple, dijo, con una sonrisa forzada. Un honor. No esperaba encontrar al comité local tan bien organizado. La señorita Marple le devolvió la sonrisa con una suave calidez. Intentamos mantener el orden, señor Ale. Aunque la historia, me parece, tiene una forma de desordenar las cosas. Se acomodaron en sillones, y ella le permitió hablar primero, sobre la reciente participación de su firma en propiedades patrimoniales, el cariño de su abuela por St. Petrox y el placer de apoyar la preservación de la verdad a través de la piedra y las vidrieras. Habla como un historiador, dijo ella. ¿Siempre has sentido esa conexión con la línea Bevington? Un destello cruzó su rostro, demasiado rápido para que la mayoría lo notara, pero no para ella. Mi madre fue la última en usar el apellido oficialmente. Supongo que se desvaneció después del incendio de la finca. La línea familiar se ramificó, como suele suceder con estas cosas. Aún así, dijo la señorita Marple con suavidad, qué coincidencia tan notable. Ser a la vez benefactor y descendiente. Sobre todo con la larga memoria de la iglesia. Ale dio un sorbo a su té. Veo que ha hecho su tarea. Oh, no, dijo ella con dulzura. Solo bordado. Y se aprende tanto en un salón tranquilo tomando el té. Por ejemplo, supe que cierta señora Ellen Simmons, su tatarabuela, si no me equivoco, fue criada de Lord Bevington antes de quedar bajo su tutela. ¡Qué amabilidad! Y tan pocas veces se menciona. Su sonrisa no se desvaneció, pero se enfrió. Espero que no estemos aventurándonos en viejos cuentos de pueblo. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. Solo en viejas verdades. El señor Hartnell creía que una confesión, sellada con tinta y enterrada en la iglesia, alteraría nuestra memoria del pasado. Creía que incluso podría purificarlo. Pero el problema de la purificación, por supuesto, es que algunas manchas se arraigan más profundamente que otras. Hubo una larga pausa. Señorita Marple, dijo Ale en voz baja, ¿qué cree exactamente que he hecho? Ella lo miró con cierta amabilidad. Creo que venías al Limstock Green con más frecuencia de lo que dijiste. Creo que las indagaciones de Félix te preocuparon, quizá no al principio, pero sí una vez que descubrió la conexión con Gregory Simmons. Quizás visitaste la iglesia a altas horas de la noche, con el pretexto de la filantropía, y quizá viste lo que él había encontrado. O escuchaste lo que pretendía revelar. Una historia que podría manchar la reputación de tu familia. No dijo nada. Ella continuó, ahora más suave. Y creo que lo confrontaste esa última noche en el desván. Creo que solo pretendías asustarlo. Detener la investigación. Pero algo salió mal. Un forcejeo, quizá. Un momento de pánico. Y luego la caída. Se inclinó hacia adelante, con la voz apenas por encima de un susurro. No lo empujé. La señorita Marple no parpadeó. No, lo atrapaste. Intentaste detener la caída, pero fue demasiado tarde. Por eso tenía los dedos ensangrentados en la barandilla. Por eso lo arrastraron. Pero no fuiste a buscar ayuda. Lo dejaste allí. Porque si vivía, hablaría. Y todo lo que temía saldría a la luz. Las manos de Thomas Ale se apretaron en su regazo. No podía dejar que destruyera todo lo que hemos reconstruido. El apellido. Mi firma. El fideicomiso. Todo por un viejo escándalo entre un cura y un noble, uno muerto hace mucho tiempo. La señorita Marple ladeó la cabeza. Pero verá, señor Ale, el pasado no está tan muerto como cree. Sobre todo cuando sus consecuencias perduran en el silencio y la vergüenza. Se recostó en su asiento, pálido ahora. ¿Qué pasa ahora? Se lo diré al sargento Fluke, dijo ella con suavidad. Es un hombre justo. Supongo que habrá preguntas.
pero haría bien en responderlas con la verdad. Se puso de pie, recogiendo su bolso. Al llegar a la puerta, se detuvo. Puede que piense que salvó a su familia, señor Ale. Pero un nombre que sobrevive gracias al silencio no se conserva. Simplemente se acalló. No dijo nada más. Afuera, la luz del sol había arreciado, proyectando largas sombras sobre la plaza. La señorita Marple caminó con paso firme hacia la vicaría, donde el sargento Fluke ya la esperaba. Al anochecer, Thomas Ale había prestado declaración completa. Admitió haber confrontado a Félix Hartnell, haber temido la publicación de la confesión y haber intentado evitar su descubrimiento. Insistió en que la muerte fue involuntaria. Quizás lo fue. Pero, en opinión de la señorita Marple, hay pecados de silencio, así como de acción. Y ambos dejan huella. El coro fue clausurado indefinidamente. Se planeó una nueva placa en memoria de Hartnell, una que no hablaría de tragedia, sino de valentía, la valentía de desenterrar lo que otros habían intentado enterrar. Y aunque la vidriera seguía igual, parecía, de alguna manera, cambiada. Porque ahora, cuando el sol atravesaba el rostro de Santa Cecilia, incidía en la barandilla del desván justo en ese punto, iluminando un leve rasguño en la viga. Al recordatorio. La señorita Marple estaba sentada sola esa noche en su jardín, mientras la luna proyectaba una suave luz sobre las flores. Pensó en Gregory Simmons, en Félix Hartnell, en las generaciones que habían vivido en la sombra por el bien de la reputación. La verdad, lo sabía, tenía su propio ritmo. Y cuando se tocaba en el momento oportuno, sonaba más claro que cualquier campana. El pueblo respiró un poco más tranquilo en los días posteriores a la silenciosa partida de Thomas Ale. Aún no se habían presentado cargos formales. El sargento Fluke seguía consultando con las autoridades superiores en Barchester. Pero la verdad, sepultada durante mucho tiempo bajo velos de linaje y orgullo, había comenzado a aflorar a la superficie como la tinta que se filtra a través del papel. La confesión de Ale no había impactado al reverendo Penn tanto como la señorita Marple esperaba. El vicario simplemente inclinó la cabeza, murmuró una oración en voz baja y ordenó que se cambiara la cerradura de la sacristía. La iglesia debe ser un lugar de gracia, había dicho, pero nunca de ocultamiento. Sin embargo, incluso mientras Limstock Green volvía a su ritmo, sus bollos, sus ensayos de sermones y sus exposiciones florales, la señorita Marple seguía intranquila. A pesar de su satisfacción porque la justicia hubiera encontrado una grieta por la que colarse, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo había quedado atrás. Algo aún sin resolver. No se trataba del motivo. Comprendía la desesperación de Ale. Ni de Lydia Fawkes, que ahora caminaba por el pueblo con el rostro sin sombras, con la verdad abrumada por la carga. No, lo que preocupaba a la señorita Marple era algo mucho más pequeño, más frágil. El tintero. O mejor dicho, lo que una vez contuvo. Regresó a la iglesia una mañana, afirmando haber recuperado un himnario olvidado. El alguacil de la puerta, acostumbrado a sus idas y venidas, no puso objeción. Subió las escaleras una vez más hasta el coro, ahora desprovisto de velas, notas y todo lo que antaño lo había convertido en un escondite de secretos. En el lugar donde había estado el tintero por última vez, se arrodilló y examinó las ranuras del suelo de madera. Eran antiguas, más antiguas que la época de Hartnell. Habían contenido algo cuadrado, más pesado que la tinta, algo herméticamente sellado. La señorita Marple cerró los ojos un instante. Luego, casi a regañadientes, se levantó y se acercó a la base de la vidriera, donde la luz se filtraba a través de un prisma roto. Tras la repisa de piedra, justo debajo del marco interior, había una pequeña abertura, apenas del ancho de un dedo. Ahora estaba vacía, pero no siempre lo había estado. Esa noche, solicitó una visita a Rupert Nash. Él seguía en el pueblo, preparándose para partir al día siguiente. Su programa de conferencias en Oxford se reanudaba pronto. La recibió en el salón de la casa de huéspedes con la gracia cansada de quien ya ha visto suficiente y solo desea olvidar. «Supongo que has venido a atar cabos sueltos», dijo, haciéndole un gesto para que se sentara. «Sí», respondió ella, «aunque no todos son tuyos». Él asintió lentamente. «Thomas Ale, entonces». «Así que era él». «Sí, pero sospechaste de él, ¿no?» «Lo hice». Félix me había escrito más de una vez antes de su última carta. Dijo que alguien había estado intentando acceder al desván a horas intempestivas. Que habían movido cosas. Temía no ser el único que sabía sobre Gregory Simmons. ¿No le advertiste? Le dis que esperara.
Que tuviera cuidado. Pero nunca hizo nada con cuidado. Se sentaron un momento en silencio. Señor Nas, dijo por fin la señorita Marple, ¿recuerda la noche de la caída? ¿Dónde estaba exactamente? La miró fijamente. En tu relato anterior, dijiste que discutiste con Hartnell y te fuiste. Pero nunca mencionaste a dónde fuiste después. Parpadeó. Volví a la posada. Le pediste a la señora Griggs. ¿Por qué? Dijo que nunca te vio. Dijo que regresaste la mañana siguiente. Duro. Camen. Toda la noche. Alrededor del pueblo. Necesitaba pensa. ¿O estabas vigilando la iglesia? Se puso rígido. Creo que viste lo que pasó, continuó la señorita Marple. Llegaste después de que Alice se fuera. Encontraste a Félix apenas consciente, y creo que lo viste alcanzar algo en el suelo. Nas se puso de pie. ¿Creas que lo dejé morir? Creo que tomaste una decisión, dijo ella. La decisión de un erudito. Viste el fragmento de la confesión que Félix había escondido. Y en lugar de llevárselo a las autoridades, lo tomaste para ti. Bajó la mirada hacia sus manos. Fue historia, dijo en voz baja. Puro intacto. Un relato en primera persona de un escándalo clerical enterrado durante generaciones. Félix lo habría agitado en la prensa. Quería preservarlo. Pero le costó la vida a un hombre. No lo maté. No. Pero usted tampoco lo salvó. Hubo un silencio largo y terrible. Luego cruzó la habitación y abrió un cajón del escritorio. De dentro, sacó un pequeño sobre, sellado, polvoriento y desgastado en las esquinas. Se lo entregó a la señorita Marple sin decir palabra. Dentro había una hoja doblada, quebradiza y manchada de tinta. Iba a dárselo a la oficina diocesana, dijo. Con el tiempo, ella lo estudió un momento y luego lo volvió a guardar con cuidado. Pertenece allí, dijo, pero no de forma anónima. Debe entregarlo usted mismo. Y explicar por qué. Asintió con los labios apretados. Afuera, las campanas de St. Petrox sonaron para el servicio del mediodía. Esta vez no por luto ni por celebración, sino por continuidad. Más tarde esa semana, la señorita Marple se sentó en su jardín mientras llegaba el verano con el suave canto de los pájaros y el aroma de las rosas tempranas. La señora Fosbury se unió a ella, con una cesta de tartas de crema de limón y una expresión ligeramente perpleja. Jane, dijo, ¿alguna vez deseaste haber sido otra cosa? ¿Abogada, quizás? ¿O inspectora de policía? La señorita Marple sonrió y tomó una tarta. Dios mío, no. Demasiado papeleo. Y muy poco tiempo para abordar. La señora Fosbury rió y, por un momento, todo volvió a la calma. Sin embargo, cuando el reloj de la plaza del pueblo dio las 4, los pensamientos de la señorita Marple no se dirigieron a las tartas de limón ni a las puntillas, sino a la tinta. Tinta que había sellado pecados, secretos y confesiones. Tinta que había costado vidas y, finalmente, tinta que había despejado el camino de regreso a la verdad. Porque a veces, pensó, lo más peligroso del mundo no es el veneno ni las mentiras. Es una historia a medias. St. Petrox volvió a estar en silencio. No era el silencio tenso y hermético que había caído sobre el pueblo tras la muerte de Félix Hartnell, sino la clase de quietud apacible que una iglesia se gana tras sobrevivir a algo oscuro y tácito. El coro permanecía cerrado al público, con la escalera acordonada con una cuerda de terciopelo y un modesto letrero de madera. En restauración. Prohibida la entrada. Dentro de la nave, rayos de luz se filtraban a través de los santos de las vidrieras, como si nada hubiera cambiado. Pero la señorita Marple sabía que no era así. Habían pasado 2 semanas desde que Rupert Nash regresó a Oxford y entregó la confesión preservada al Comité Histórico Diocesano. No lo había despedido en la estación. Esa tarea había recaído en el reverendo Penn, quien se despidió cortésmente y le recordó con cautela que la fe, como la verdad, debía compartirse, no almacenarse. Lydia Fawkes había retomado sus labores de profesora en la escuela del pueblo y se la había visto trabajando en el jardín detrás de la vicaría. Las arrugas de su rostro, antes tensas por la tensión, se habían suavizado. De vez en cuando, se cruzaba con la señorita Marple en el camino y le hacía un gesto de asentimiento, agradecida, aunque aún no del todo en paz. Y en cuanto a Thomas Hale, su nombre había desaparecido del boletín de la iglesia y la donación de su empresa había sido sustituida discretamente por un fondo anónimo. Se daba por sentado, sin previo aviso, que no regresaría a Limstock Green. Sin embargo, la señorita Marple sentía que algo aún persistía. Ese sentimiento se intensificó cuando, una tarde,
recibió una nota del reverendo Penn solicitando su compañía en la sacristía. El mensaje era breve y sin firma, pero el papel olía ligeramente a hollín de vela y piedra vieja. Cuando llegó, el reverendo estaba de pie junto al altar, sosteniendo un pequeño cáliz de plata en las manos. Su expresión era indescifrable. «Me temo que debo molestarla una vez más», dijo en voz baja. Estábamos preparando los vasos de comunión para el servicio de confirmación de verano. Esto se encontró metido en el forro del cáliz. Le entregó un trozo doblado de papel amarillento. La señorita Marple lo aceptó sin decir palabra. Lo desdobló con cuidado, revelando una letra corta e inclinada, diferente de las elegantes florituras de Gregory Simmons y que no coincidía con la letra segura de Félix Hartnell. Decía, «Que nadie lo sepa nunca. Fui el último en verlo». Me miró una vez, como si supiera que nunca hablaría. «Pero debemos vivir en silencio. O no vivir en absoluto». No había firma. Lo leyó 2 veces, luego lo volvió a doblar y se lo devolvió al reverendo. «¿Reconoce la letra?», preguntó. «No», dijo ella, «pero reconozco la voz». «Culpa». «No. Arrepentimiento». Una especie de autoencarcelamiento silencioso. El reverendo Penn suspiró. «Deberíamos enviarlo a las autoridades». «No», respondió la señorita Marple con suavidad. «No revela nada procesable. Solo tristeza. Que se quede aquí, en la sacristía. A veces, la iglesia debe llevar cargas no para juzgar, sino para protegerla». Él asintió y metió la nota en un pequeño sobre, que selló y deslizó en un cajón debajo de la mesa de la comunión. Después, la señorita Marple caminó lentamente por la iglesia, sus pasos resonando débilmente contra las losas. Se detuvo en la barandilla del presbiterio, rozando con los dedos su borde desgastado. Allí era donde Hartnell había estado una vez, dirigiendo himnos. Donde Gregory Simmons había susurrado confesiones largo tiempo selladas en bronce. Donde la verdad se había filtrado a través del silencio y se había forzado, por fin, a la luz. Salió por la puerta oeste y salió a la cálida tarde. En la plaza del pueblo, el mercado semanal había regresado, banderines tendidos libremente entre las farolas, mesas llenas de mermeladas, encajes y ruibarbo. El panadero silbaba mientras traía pan fresco, y la señora Griggs contaba una historia particularmente animada sobre su gato, una cesta de ropa sucia y los pantalones del vicario. La señorita Marple se dirigió al Rose y Tistle a tomar una taza de té. Sentada junto a la ventana, varias caras conocidas asintieron en su dirección. Un caballero se quitó el sombrero. Otro le llenó el azucarero en silencio, sin necesidad de que se lo pidiera. El pueblo, al parecer, había recuperado el equilibrio. «¿Has oído?», le susurró la señora Fosbury a una amiga 2 mesas más allá, que quizá restaure la ventana del desván. «Algo sobre devolver el escudo original. Muy misterioso, ese diseño. Nadie sabe con certeza qué significa». La señorita Marple removió al té lentamente. «Una marca de relicario», murmuró para sí misma. «O una advertencia». Más tarde esa noche, de vuelta en su sala de estar, sacó un pequeño sobre de su bolso, el único recuerdo que conservaba de toda aquella experiencia. Contenía la última esquina de la confesión original, la que Félix Hartnell había anotado con 2 palabras de su puño y letra. «La verdad espera». No se la había mostrado a nadie. No porque contuviera respuestas, sino porque no las necesitaba. La verdad ya había hecho lo que debía hacer. Se había alzado a través de capas de piedra, vergüenza, tinta y silencio, y se había revelado a quienes estuvieran dispuestos a ver. La señorita Marple guardó el sobre en el cajón junto a su lana de tejer y cogió su chal. Afuera, las luces del pueblo se encendieron una a una, y la campana de la iglesia dio las 7. Escuchó su tono claro. No era luto. No era una advertencia. Solo el tiempo, avanzando, resonando desde una torre que ya no albergaba secretos, solo historias. Y la señorita Marple, con silenciosa satisfacción, cerró los ojos un instante y la dejó sonar.